Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Ingenieur. En este caso traemos un video, ya ahora sí adentrándonos al transformador, es un problema de los básicos. Cabe mencionar que los problemas y la teoría que estamos viendo es sacada del libro Máquinas Eléctricas del autor Stephen J. Chapman. Entonces, acá nos dice, se requiere determinar las impedancias de un circuito equivalente de un transformador de 20 kVA, es como potencia aparente, y con relación de transformación de 8000 a 240 voltios. Entonces, ese sería nuestro transformador. Ahora, a 60 Hz, obviamente, la tabla muestra pruebas de cortocircuito. Acá vamos a dejarlo en circuito abierto, y cortocircuito. En inglés muchas veces las siglas las encontramos como open circuit, pruebas de circuito abierto o short circuit, pruebas de circuito en corto. Entonces, para poder hacerlo necesitamos tener claras algunas relaciones de circuitos eléctricos, como lo que son factor de potencia, coseno de teta, el ángulo lo podemos despejar como coseno inverso del FP, factor de potencia también es la potencia activa entre la potencia aparente. La potencia aparente se da como voltaje por corriente y de ahí tenemos más relaciones interesantes como las impedancias. La Y es la admitancia, que es el inverso de la impedancia, admitancia aquí, que ahorita la vamos a emplear. Entonces vamos primero a ver el lado primario en donde está la prueba del circuito abierto. Entonces, la prueba del circuito abierto está en el primario, esta de aquí está en el secundario. Entonces, esto lo voy a poner aquí como prueba del primario y este aquí como prueba del secundario. Vamos a comenzar conociendo nuestro factor de potencia, FP. FP sabemos que es P sobre S. Tenemos la potencia, como estamos en el lado de Open Circuit, será así, Open Circuit y Open Circuit. Nuestra potencia activa me da de 400 watts. Entonces vamos a ponerla. Y la potencia aparente no la tenemos, pero la podemos calcular fácilmente. ¿Cómo? Tenemos aquí nuestra relación de potencia aparente, V por I. Entonces tenemos voltaje y corriente en el circuito abierto. Entonces serían 8000 voltios por 0.214 amperios. Ahí está. Hacemos esto y nuestra relación con calculadora nos da 0.234. 0.234. Cabe mencionar que este factor de potencia siempre en un transformador son en atraso. Entonces normalmente lleva un pequeño signo menos indicando que está en atraso. Este signo menos es muy diferente al signo menos algebraico. Entonces nada más nos indica que está en atraso. Ahora ya que tenemos eso, podemos ahora pasar al cálculo de la admitancia. La admitancia, vamos a ponerla así, en circuito abierto, en open circuit, sería esto de aquí. La admitancia es el inverso. Si queremos la admitancia, podemos poner I entre B, ángulo de menos teta, ya que es lo contrario a la impedancia. Entonces pondríamos la corriente en open circuit entre voltaje en open circuit y el ángulo que acompañará a la admitancia será el menos teta. ¿Cómo sacamos el ángulo de teta? El ángulo teta lo sacamos como coseno inverso. Entonces, si esto de aquí lo vamos relacionando, sería corriente en open circuit, sería un 0.214 entre el voltaje que son 8000, ahí está, y para el ángulo tendríamos que poner coseno inverso, entonces sería menos y coseno inverso del FP. Recordemos que teta siempre es coseno inverso del FP. Como tenemos FP, es 0.234. Ahí está. Entonces, aquí la admitancia que me está dando en circuito abierto nos da de, vamos a ver, punto, no es un número muy pequeño, punto 4 ceros 268. Vamos a ver, punto 1, 2, 3, 4 ceros 268, ángulo de menos, y el coseno inverso de 0.234 me da 76.46. Ahí está. Esto sería, obviamente, como es admitancia, tendríamos el inverso del ohm en unidad. Ahora, sabemos también que esta admitancia se puede descomponer de la siguiente forma. Recordamos que una admitancia o un número que está representado aquí en forma polar
lo podemos calcular como la magnitud por el coseno del ángulo y luego la magnitud por el seno del ángulo. Eso me va a dar una descomposición rectangular. La primera parte nos va a quedar como punto, 3 ceros, 5 ceros mejor dicho, 5,63. Ahí está. Menos. Y en la otra parte, acuérdense que lleva una J, ya que representa una cantidad imaginaria. Punto 2 ceros, 261. Ahí está, perdón, punto. Ahí está, 2 ceros, 4 ceros, 261. Ahí está. Ahora, esto sabemos que nosotros podemos hacer lo siguiente. La admitancia tiene el inverso de la resistencia y el inverso de la reactancia indicados. Por lo tanto, podemos hacer simplemente el inverso para poder encontrar la resistencia. ¿Sí? Es decir, sabemos que esto es el inverso de la resistencia menos, en este caso, tenemos J el inverso de la reactancia. Entonces, si nosotros sacamos aquí los datos, vamos a ver cuánto nos da. Ya nada más sería hacer el inverso de esto y tendríamos la primera resistencia. Tendríamos que la resistencia, en este caso sub C, que es al sacar el inverso de esto, me da de 159K aproximadamente. Entonces lo voy a dejar así redondeado. Y la reactancia, que en este caso es la reactancia sub M, nos da al hacer 1 entre esto, que sería el inverso de esto, 1 entre 0.0000261. Eso me da 38.4 kilos. Y ahí tengo lo que son la resistencia y la reactancia del lado del primario. Ahora, para proseguir, vamos a borrar todo esto, dejaré los datos en rojo acá que son los importantes, y vámonos al lado del secundario. En el lado del secundario vamos a emplear los cálculos, bueno, la tabla, pero que está en cortocircuito, ya que son las pruebas que se le efectuaron ya al transformador. Entonces, vamos a ver. Lo primero es otra vez calcular nuestro factor de potencia. Esto lo hacemos como, nuevamente sería P entre S, pero S sabemos que se calcula como voltaje, en este caso en cortocircuito, y por corriente en cortocircuito. ¿Cuánto tenemos de potencia? Potencia en cortocircuito también serían 240 watts divididos entre 489 voltios que multiplican a 2.5 amperios. Entonces hacemos esto en calculadora y nos da .196. Esto también es en retraso. Recordemos, el FP no tiene unidades, es un número adimensional, no tiene ninguna unidad, es simplemente una cantidad. Ahora vamos como segunda parte a utilizar, en lugar de la admitancia, vamos a utilizar ahora para variar el cálculo de la impedancia. La impedancia, como sabemos, es el voltaje, aquí el fasor voltaje, dividido entre el fasor corriente. El voltaje tiene que ser en corto, al igual que la corriente. El ángulo en este caso sería de teta como tal. Entonces vamos a ver cuánto me da. Tenemos aquí que sería, sustituyendo los datos, serían 489 entre 2.5 y el ángulo sería coseno inverso de .196. Ahí está. Lo cual nos viene dando, voy a ponerlo aquí, son 489 entre 2.5 me da 195.6. Y el ángulo tengo que sacar coseno inverso de .196, que me da de 78.7 grados. Voy a redondearlo. Ahí está. Esto obviamente son ohms porque ya se trata de una impedancia. Entonces la tengo en representación polar. Vamos a pasarla a representación rectangular, ya sea que empleen la calculadora con las transformaciones o que empleen que, recuerden que en este caso la componente es una resistencia más menos una reactancia. Para sacar la resistencia sería magnitud por el coseno del ángulo. Para sacar la X, que es reactancia, sería magnitud por el seno del ángulo.
Entonces vamos a ver cómo nos queda al momento de representarlas. Al representarlas me quedan como 38.4. Ahí está. Y luego me queda más J192. Esto es impedancia, entonces sería ohms. Automáticamente, si el resultado nos da una impedancia, como aquí, no como la admitancia, que es lo contrario, por eso hicimos el inverso. En este caso, con esto de aquí, nosotros ya prácticamente referenciamos la resistencia. La resistencia del otro lado, que sería resistencia equivalente, vendría siendo de 38.4 ohms, mientras que la reactancia equivalente es de 192 ohms. Ahí está. De esta manera nos queda el ejercicio. Este ejercicio lo pueden encontrar en el libro de máquinas eléctricas de Stephen J. Chapman en el capítulo número 2, que es de transformadores. Este es el libro el cual estamos mencionando, que es de máquinas eléctricas. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like.